Bienvenida, bienvenido. Hoy nos enfrentamos a una pregunta que, de una forma u otra, creo que resuena en casi todo el mundo. ¿Por qué a veces es tan difícil mantener la claridad mental, y ya no digamos la fe, en un mundo tan increíblemente ruidoso? Es la pregunta del millón, sin duda. Vivimos bombardeados por notificaciones, opiniones, crisis. Es casi un estado de saturación permanente. Exacto. Pues bien, hoy nos sumergimos en un texto breve, pero muy contundente del autor Joshua, titulado Limpieza mental. Y lo interesante es que propone una respuesta radical. Quizás el problema no está tanto fuera, en el ruido, sino en la contaminación que permitimos que se instale dentro. Y lo plantea desde el principio, no como una sugerencia de bienestar, sino como una condición indispensable para cualquier tipo de conexión espiritual. Claro. Nuestra misión hoy es precisamente explorar esa idea, ver qué significa esa limpieza, porque su ausencia es tan problemática según el autor, y qué camino propone para recuperarla. Pues empecemos por ahí, por el concepto central. El texto arranca con una cita de la segunda carta de Pedro. En ambas despierto vuestro limpio entendimiento. Cuando Joshua habla de limpieza mental, ¿a qué se refiere? Porque no parece un simple pensamiento positivo. No, en absoluto. Para Joshua es algo mucho más profundo. Lo describe como un estado de pureza intelectual que es el único compatible con la naturaleza de la divinidad. Vale. Usa un lenguaje muy fuerte, casi violento, al afirmar que la santidad de Dios no puede tener comunión con la suciedad. Por tanto, esa contaminación que él ve como un todo, espiritual, mental y corporal, nos vuelve, y cito, repugnantes ante Dios. Repugnantes. Vaya, es una palabra durísima. Podría interpretarse como que la divinidad nos rechaza por estar manchados, lo cual es una idea bastante desalentadora. Es una palabra que busca impactar, desde luego. Pero creo que la clave, según el texto, no es tanto un rechazo por capricho, sino una cuestión de incompatibilidad fundamental, como mezclar agua y aceite. Entiendo. La idea es que un entendimiento nublado o sucio simplemente no puede procesar la realidad divina. La consecuencia directa, dice Joshua, es la incapacidad para comprender las Escrituras. El resultado es la confusión, el extravío. Vale, entonces no es un juicio moralista, sino una descripción funcional. Un receptor sucio no puede captar la señal. Y para apoyar esto recurre a ejemplos bíblicos. Sí. Me llamó mucho la atención que mencione que lo primero que hizo Jesús resucitado fue precisamente abrir el entendimiento de sus discípulos. Es un punto central en su argumento. Cita Lucas 24:45. Para que comprendiesen las Escrituras. Joshua lo usa para subrayar que esta claridad no es solo un logro del esfuerzo humano. Claro, sino una gracia, una acción divina que capacita. Pero claro, si hay una fuerza que abre el entendimiento, tiene que haber otra que lo cierra. Y ahí es donde entra el antagonista de la historia, por así decirlo. El texto cita a Corintios y habla de que el Dios de este siglo ha cegrado el entendimiento de los incrédulos. Pero, un momento, esto suena muy dramático. Sí, suena fuerte. Casi como una excusa. ¿No podría ser simplemente que la gente, por sí misma, llega a la incredulidad sin necesidad de una fuerza externa malévola? Es una pregunta clave y muy pertinente hoy en día. Y creo que Joshua respondería que ambas cosas no son mutuamente excluyentes. La idea del texto no es tanto anular la responsabilidad personal, sino describir el ambiente en el que tomamos esas decisiones. Lo plantea como un bombardeo diario del mal. Es como nadar contracorriente. Claro, la decisión de nadar es tuya, pero la corriente está ahí. Exacto. Negar la corriente sería ingenuo. La ceguera no es una posesión demoníaca, sino el resultado de dejarse arrastrar por esa corriente de cinismo, de materialismo y de distracciones. Entendido. No es un interruptor que una fuerza externa pulsa, sino una erosión constante a la que uno puede elegir resistirse o no. Vale, si esa es la batalla, ¿qué pasa cuando se pierde? Pues, si esa contaminación gana terreno, no puede ser solo que uno se sienta un poco confundido. El texto sugiere que las consecuencias son mucho más graves, casi como un efecto dominó. efectivamente, la primera consecuencia que señala, de nuevo basándose en Pedro, es sorprendente. La pérdida de la memoria. ¿La memoria? Sí, pero no una memoria cualquiera. Habla de una amnesia espiritual. Se olvidan, dice,
las palabras dichas antes por los santos profetas y del mandamiento del Señor. Es como si la contaminación mental corrompiera los archivos fundamentales de la fe, un borrado del disco duro espiritual. Y ese vacío que deja la amnesia no se queda vacío, ¿verdad? Ahí es donde el texto introduce a unos personajes muy reconocibles, los burladores. Exacto. El vacío de la memoria se llena con escepticismo. Los burladores no surgen de la nada, son el producto de ese olvido. Han olvidado las promesas pasadas y los actos divinos. Así que su conclusión lógica es que las promesas futuras son una farsa. Justo. Y aquí llegamos a una psicología muy moderna, muy reconocible. Su pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida?, es el escepticismo nacido de la impaciencia. Joshua lo atribuye a seguir sus propias pasiones. Sí. Que en el fondo es una forma de decir que es mucho más cómodo dudar que cambiar. Si la promesa no llega, si todo sigue igual, no tengo ninguna obligación de alterar mi vida. Es un escepticismo casi de conveniencia. Totalmente. Y por eso el texto les acusa de ignorar voluntariamente. Esta distinción es crucial. No es que no tengan acceso a la información, es que eligen no verla porque confirma una narrativa que les incomoda. Un sesgo de confirmación en toda regla. En toda regla. Solo presto atención a lo que refuerza mi deseo de que nada cambie. Y Joshua les lanza un contraejemplo muy potente para romper esa narrativa de que todo sigue igual desde el principio. Sí, les recuerda el diluvio. Dice básicamente, afirmáis que todo permanece inmutable, pero ignoráis deliberadamente que el mundo antiguo ya fue juzgado y transformado radicalmente por el agua. Claro, utiliza el precedente del diluvio para invalidar su premisa. El mensaje es claro. Ya ha habido una intervención divina a gran escala antes, y el patrón de juicio y renovación ya está establecido. Por lo tanto, si hubo un juicio con agua, es lógico pensar que habrá uno futuro. Esta vez, dice el texto, reservado para el fuego. Lo que nos sitúa en una tensión tremenda entre la impaciencia humana, que grita ¿dónde está la promesa?, y un tiempo divino que parece operar con otras reglas. Este es quizá uno de los nudos más difíciles de la fe. Sin duda. Y el texto ofrece una clave para desatar ese nudo, una que busca sacarnos de nuestro marco de referencia humano. Ajá. Cita la famosa frase de Pedro: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es un intento de dinamitar nuestra percepción del tiempo. Es un concepto que he oído 1000 veces, pero que cuesta mucho interiorizar. Vivimos en una cultura de la inmediatez, de los resultados trimestrales, de la entrega en 24 horas. La idea de una espera que puede durar generaciones nos es casi ajena, nos genera ansiedad. Y es precisamente por eso que Joshua insiste en redefinir la tardanza. Desde nuestra perspectiva, es un retraso, un incumplimiento de plazo. Desde la perspectiva que presenta el texto, no es tardanza, sino paciencia. Y una paciencia con un propósito muy concreto. Cito: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Esto lo cambia todo. La espera no es un vacío, sino un espacio lleno de oportunidad. Me recuerda esa sensación de cuando un padre sabe que su hijo ha hecho algo mal y en lugar de acusarlo directamente, espera, le da tiempo. Sí. Creando una oportunidad para que el hijo confiese por sí mismo. La espera del padre no es inacción, es un acto de amor que busca la restauración, no solo el castigo. Es una analogía perfecta. La supuesta tardanza de Dios no es por indiferencia, sino por misericordia. Es un tiempo de gracia que se concede. Claro. Por eso, el texto lo conecta inmediatamente con una llamada a la acción. No menospreciar esa paciencia. Es una oportunidad para el arrepentimiento, para la transformación, que el autor concreta en recibir el perdón de pecados mediante el bautismo. La misericordia divina debe provocar una respuesta activa, no una complacencia pasiva. Exactamente. Lo cual nos lleva de forma natural a la parte final del texto, que es donde toda esta teología aterriza en la vida cotidiana. Joshua pasa del análisis a la aplicación personal, y lo hace con 2 preguntas que son como 2 dardos directos a la consciencia. Son preguntas diseñadas para que el lector no se quede como un mero espectador del análisis, ¿no? Totalmente. La primera es una invitación a la autoexploración. ¿Qué pensamientos o hábitos están nublando mi entendimiento y me impiden escuchar claramente la voz de Dios hoy? Te obliga a pasar de la teoría del bombardeo del mal a identificar tus bombas personales.
Y es una pregunta incómoda, porque es mucho más fácil culpar al ruido de fuera que admitir que el principal generador de ruido está dentro. Mis propios hábitos, mis prejuicios, mis miedos. Claro. La segunda pregunta es igual de directa. Sí, es una evaluación de la actitud. ¿Estoy viviendo con gratitud ante la paciencia de Dios o estoy aprovechándome de su bondad para seguir en mis propios caminos? Esta pone el foco en la correspondencia. Te preguntas si estás usando ese tiempo de gracia, de la analogía del Padre, para reflexionar y cambiar, o si simplemente te estás aprovechando de que de momento no hay consecuencias. Lo que me parece crucial de estas dos preguntas es cómo cambian el centro de gravedad del debate. Desplazan la atención del escepticismo hacia el exterior, donde está la promesa, al examen interior, ¿dónde estoy yo en relación con esa promesa? La responsabilidad vuelve a casa. Exactamente. La pelota vuelve a tu tejado. Ya no se trata del calendario de Dios, sino de tus acciones en el tiempo que se te ha concedido. Y tras esta introspección, el texto no nos deja solos con nuestras conclusiones, sino que ofrece una herramienta final. La oración. Y no es una oración genérica, es casi un resumen ejecutivo de todo el argumento, convertido en diálogo. Totalmente. Es la cristalización de todo el análisis. Pide a Jesucristo que limpie la mente de toda contaminación, que es el problema inicial. El punto de partida. Luego pide que renueve un entendimiento limpio, que es la solución. Y pide ayuda para no menospreciar su paciencia, que es la respuesta correcta a la aparente tardanza. Son los tres pilares del texto. Y termina con una petición de rendición total, que me parece muy potente. Que cada pensamiento sea cautivo a él. No se trata solo de tener buenos pensamientos de vez en cuando, sino de someter todo el proceso mental a una nueva dirección. Es un cierre que encapsula perfectamente todo el recorrido. Pasa del diagnóstico del problema, que es la contaminación, al tratamiento, que es limpieza y gratitud, y a la herramienta de mantenimiento a largo plazo, la oración. Es un manual de instrucciones muy completo y compacto. Así que, recapitulando, este texto tan breve de Joshua nos ha llevado por un camino muy claro. Empieza identificando un problema existencial, esa contaminación mental. Explora sus consecuencias devastadoras, la amnesia espiritual y el cinismo de los burladores. Nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta del tiempo, viendo la paciencia divina como una oportunidad. Y finalmente nos equipa con herramientas prácticas para la introspección y la renovación. Es un argumento muy bien trabado. Cada pieza encaja con la anterior, llevando al lector desde una idea teológica que puede parecer abstracta hasta un llamado a la acción que no puede ser más concreto y personal. Y si tuviéramos que destilar una idea final para la reflexión, algo que nos quede rondando en la cabeza, ¿cuál sería? Pues creo que el texto de Joshua plantea una pregunta implícita muy poderosa. ¿Es la limpieza mental un evento único, algo que se hace una vez y ya está? ¿O es un proceso constante? Claro. Dado que el autor habla de un bombardeo diario del mal, todo sugiere lo segundo. No se trata de alcanzar un estado de pureza zen y quedarse ahí para siempre. Es más una disciplina diaria que un logro puntual. Exacto. No es como hacer una limpieza general en casa una vez al año. Es mucho más parecido al cepillado de dientes diario. Es una higiene mental constante y necesaria para prevenir la caries del escepticismo y la confusión que, según Joshua, amenazan constantemente la salud de la fe. Una higiene mental. Me gusta esa idea. El texto no propone una solución mágica, sino un compromiso de por vida, un esfuerzo consciente día a día por vigilar y filtrar activamente qué permitimos que ocupe nuestro espacio intelectual y espiritual.